En este video vamos a estudiar la primera ley de Newton, también conocida como ley de la inercia. Esta ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no sea nula. Vamos a empezar para comprender la primera ley de Newton conociendo las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Por ejemplo, cuando un cuerpo está en reposo sobre una superficie, entonces aquí tenemos el caso de un bloque que está encima de una superficie que la hemos coloreado de azul. Entonces vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre este bloque. Bien, para empezar, sobre este bloque actúa una fuerza que se llama peso, que viene verticalmente dirigida hacia abajo, que es producto de la masa por la aceleración de la gravedad del planeta. Entonces el peso de un cuerpo se determina multiplicando la masa por la gravedad y es representada por un vector verticalmente hacia abajo. Pero también aparece otra fuerza que se llama fuerza normal. Por la tercera ley de Newton que vamos a ver más adelante, vemos que a cada acción ocurre una reacción. Por lo tanto, si aquí hay una fuerza hacia abajo, también tiene que haber una fuerza hacia arriba. El peso del bloque sobre la superficie ocasiona también que la superficie haga una fuerza hacia arriba sobre el bloque denominada fuerza normal. Por lo tanto, en este esquema, cuando tengamos un cuerpo que está encima de una superficie, van a actuar dos fuerzas, el peso y la fuerza normal. Veamos este otro caso. Aquí tenemos un cuerpo que está en reposo, apoyado sobre una superficie, pero esa superficie tiene rozamiento. Es decir, es una superficie rugosa que tiene algún grado de fricción y en el cual está actuando una fuerza que trata de mover el bloque. Entonces aquí tenemos un bloque. Ya sabemos que hay dos fuerzas que están siempre presentes, la del peso y la de la normal, porque está en contacto con una superficie. Siempre que el cuerpo esté en contacto con una superficie, va a tener fuerza normal. El peso siempre es una fuerza que siempre va a existir, aunque no esté en contacto con una superficie. También hay una fuerza que está tratando de mover el bloque y acá tenemos una fuerza que aparece que se opone al movimiento del bloque, que se llama fuerza de fricción estática. Esta fuerza de fricción estática viene dada por el coeficiente de fricción de la superficie multiplicado por la fuerza normal. Entonces ya vamos a ver más adelante cómo se pueden resolver este tipo de problemas donde aparecen estas cuatro fuerzas. Bien, vamos a continuar. En la primera ley de Newton la podemos expresar con la siguiente fórmula. La sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0 o la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Recordemos que la primera ley de Newton estudia cuerpos que están en reposo, es decir, que no se mueven, o cuerpos que tienen un movimiento rectilíneo uniforme. Pero nos vamos a enfatizar más que todo en los cuerpos que están en reposo, que es a lo que se conoce también como estática. Bien, entonces, toda la primera ley de Newton vamos a trabajar con cuerpos que se encuentran en reposo. Ejemplo número 1. Un bloque de 20 kilogramos está apoyado sobre una superficie, tal y como vemos aquí la figura. Calcule su fuerza normal. Bien, entonces nosotros vemos que el bloque de 20 kilogramos. Ya sabemos que ese bloque tiene un peso que es el producto de la masa, que son 20 kilogramos, multiplicado por la gravedad del planeta, que es 9.8. Y la superficie, como está apoyado sobre una superficie, esa superficie le ejerce una fuerza normal hacia arriba. Entonces, como podemos observar en el bloque, solo están actuando las fuerzas del peso y la fuerza normal. Por lo que aplicando la primera ley de Newton tenemos, observen que las dos fuerzas están solamente en el eje Y, en el eje vertical que es el eje Y. No tenemos fuerza
a lo largo del eje horizontal. Entonces vamos a aplicar la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque el cuerpo está en reposo. La sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el eje Y? Las fuerzas que vayan hacia arriba las vamos a tomar como positivas y las fuerzas que vayan hacia abajo las vamos a tomar como negativas. Entonces, la normal como va hacia arriba es la normal menos el peso porque va hacia abajo y esto es igual a 0. La normal va a ser igual, el peso que está con signo negativo aquí lo pasamos al otro lado con signo positivo. Luego la normal es igual, ya sabemos que el peso es el producto de la masa por la gravedad. Entonces tenemos que la normal es igual a la masa por la gravedad. Luego colocamos valores. La normal es igual, ¿quién es la masa? 20 kilogramos. ¿Y cuál es el valor de la gravedad? 9.8 metros por segundo al cuadrado. Hacemos este producto y nos da que la normal es igual a 20 por 9.8, 196. Y las unidades kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Toda esta unidad de kilogramos por metro sobre segundo cuadrado recibe un nombre que se llama Newton. Y Newton es la unidad que utilizamos para medir las fuerzas. Entonces, como la normal es una fuerza, entonces vamos a decir que la normal en este caso tiene una fuerza de 196 Newton. De la fórmula podemos analizar que como la normal es igual al peso, también el peso es de 196 Newton. Bien, hagamos otro problema. Ejemplo número 3. Un bloque de 30 kilogramos que está apoyado sobre una superficie que tiene un coeficiente de fricción de 0.3. ¿Cuál será la fuerza mínima que se deberá aplicar sobre el bloque justo antes que empiece a moverse el bloque? Bien, aquí tenemos otro caso. Tenemos el bloque con una masa de 30 kilogramos. Como está apoyado en una superficie, tiene fuerza normal y también tiene el peso. El peso ya sabemos que es el producto de su masa por gravedad. Y la normal es una fuerza que aparece porque el bloque está apoyado sobre una superficie. Si el bloque no estuviera apoyado en una superficie, entonces no existiera normal. Aparecería, por ejemplo, otra fuerza que se llama tensión, si estuviera colgado, por ejemplo, de una cuerda, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, también a lo largo del eje X tenemos una fuerza que trata de mover el bloque en la parte izquierda tenemos una fuerza de fricción estática que aparece, como explicábamos anteriormente, de multiplicar el coeficiente de fricción estática, que es la rugosidad que tiene la superficie, multiplicada por la fuerza normal. Bien, entonces, como podemos observar sobre el bloque actúan 4 fuerzas. Aplicando la primera ley de Newton tenemos, en el eje X primero, la sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a 0. Siempre que utilicemos la primera ley de Newton, como estamos trabajando con cuerpos que están en reposo, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0 porque no hay movimiento. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan a lo largo del eje X? La que está para la derecha va a ser positiva y la que esté para la izquierda va a ser negativa. Entonces, fuerza menos la fuerza de fricción estática, que es Fs, va a ser igual a 0. Si esta fuerza de fricción estática con signo negativo la pasamos al otro lado del igual, entonces nos va a quedar fuerza es igual a fuerza de fricción estática. La fuerza va a ser igual, ya sabemos que la fuerza de fricción estática, como lo explicábamos en el esquema anterior, es el producto del coeficiente de fricción estática de la superficie multiplicada por el valor de la normal. Bien, hasta aquí vamos a dejar esta parte y vamos a pasar a la sumatoria de las fuerzas en Y. La sumatoria de las fuerzas en Y también es igual a 0. Siempre que apliquemos la primera ley de Newton, las sumatorias de las fuerzas, ya sea en el eje X o en el eje Y, es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan a lo largo del eje Y? Pues ya vemos en el eje vertical, que es el eje Y, tenemos la normal, que es positivo porque va hacia arriba, y el peso negativo porque viene hacia abajo. Entonces, normal menos el peso es igual a 0.
La normal va a ser igual, este peso que está con signo negativo pasa al otro lado con signo positivo. La normal va a ser igual, el peso ya sabemos que es igual a la masa por la gravedad, entonces lo sustituimos. Entonces ya sabemos que la normal es igual a la masa por la gravedad. Como ya sabemos que la normal es igual a la masa por gravedad, nos volvemos aquí a la ecuación que dice que la fuerza es igual al coeficiente de fricción estática por la normal y sustituimos el valor de la normal por masa por gravedad, porque ya nos dice que el normal es igual a masa por gravedad. Entonces nos queda coeficiente de fricción estática multiplicado por la masa por la gravedad. Entonces ahora sí podemos colocar valores. La fuerza nos quedaría, el coeficiente de fricción estática es 0.3 porque así nos dice el problema. Este es el coeficiente de fricción que tiene la superficie o de rugosidad, multiplicado por la masa del bloque, que son 30 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Hacemos esta multiplicación, 0.3 por 30 por 9.8, y nos queda que la fuerza es de 88.2 newton. Ya sabemos que kilogramos por metro sobre segundo cuadrado nos da newton y se representa con una n mayúscula. Por eso ustedes van a ver que la n de la normal se escribe en letra cursiva para no confundirla con el símbolo de los newton. Entonces fuerza es igual a 88.2 newton y esta es la fuerza que se tiene que aplicar al bloque justo antes que se empiece a mover. O sea que con esta fuerza de 88.2 newton es la fuerza que se ocupa justo antes de que se empiece a mover el bloque. Muy bien.